Bienvenidos a este video, donde exploraremos los conceptos clave de la genética, una ciencia fundamental para entender cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra. Todo lo que somos, desde el color de nuestros ojos hasta nuestra predisposición a ciertas enfermedades, está determinado por la genética. Hoy aprenderemos qué son los genes, cómo funcionan y cuál es su papel en la herencia. Desde los primeros experimentos de Gregor Mendel, que sentaron las bases de la genética moderna, hasta los avances actuales en la edición genética con tecnologías como CRISPR, la genética ha transformado nuestro entendimiento de la vida misma. Empecemos con lo básico. ¿Qué es la genética? Es la rama de la biología que estudia la herencia y la variación de los organismos. Esta ciencia se enfoca en cómo los rasgos o características se transmiten de padres a hijos. La información que define estos rasgos está almacenada en el ADN, una molécula que contiene instrucciones biológicas en forma de genes. Hablemos del genoma. El genoma es el conjunto completo de ADN de un organismo. En los humanos, nuestro genoma contiene más de 3.000 millones de pares de bases y alrededor de 20.000 genes. Este ADN se encuentra empaquetado en cromosomas, estructuras visibles en el núcleo de las células durante la división celular. El genoma de cada organismo es único. A pesar de que compartimos más del 99% de nuestro ADN con otros humanos, ese pequeño porcentaje que varía es lo que hace que cada persona sea diferente. Gregor Mendel nació en 1822. Fue un monje agustino y científico austriaco, conocido como el padre de la genética. Nació en la región de Moravia, que ahora es parte de la República Checa, en una familia campesina. Desde joven mostró interés por las ciencias naturales y estudió en la Universidad de Viena, donde profundizó en matemáticas y biología. A pesar de la importancia de su trabajo, sus descubrimientos no fueron reconocidos durante su vida. Fue hasta en 1900, mucho después de su muerte, cuando sus investigaciones fueron redescubiertas y comprendidas en el contexto de la genética moderna. Mendel falleció en 1884, sin saber el impacto que su trabajo tendría en la ciencia, pero hoy es recordado como un pionero cuyas contribuciones sentaron las bases para la biología genética. El campo de la genética comenzó con los experimentos de Gregor Mendel en el siglo XIX. Utilizando plantas de guisante, Mendel observó cómo ciertos rasgos, como el color y la textura de las semillas, se transmitían de una generación a otra. Estos experimentos le llevaron a formular lo que hoy conocemos como las leyes de Mendel. La primera ley de Mendel, conocida como la ley de la segregación, establece que durante la formación de los gametos, óvulos y espermatozoides, los dos alelos que controlan un rasgo se separan, de modo que cada gameto solo lleva uno de los alelos. Esto explica por qué una planta que tiene un alelo para el color amarillo y otro para el verde puede producir tanto semillas amarillas como verdes, dependiendo de qué alelo pase al gameto. La segunda ley de Mendel, o ley de la distribución independiente, nos dice que los genes para diferentes rasgos se heredan, independientemente unos de otros. Esto significa que el alelo para el color de la semilla no influye en el alelo para la textura de la semilla, lo que permite una amplia variabilidad en los descendientes. Tercera ley de Mendel o ley de la dominancia. Cuando un organismo tiene dos alelos diferentes para un rasgo, uno de esos alelos, el alelo dominante, se expresa en el fenotipo, mientras que el otro alelo, el recesivo, permanece oculto. Solo cuando ambos alelos son recesivos se expresa el rasgo recesivo. Los experimentos de Mendel fueron revolucionarios porque introdujeron el concepto de los alelos y sentaron las bases para el estudio moderno de la genética. Hoy en día utilizamos sus principios en la genética médica, la agricultura y en la comprensión de muchas enfermedades hereditarias. ¿Te imaginas cómo sería la vida si no existiera la variación genética? ¿Qué pasaría si todos heredáramos exactamente los mismos rasgos?
Para entender mejor cómo se heredan los rasgos, primero debemos hablar de los conceptos clave, los cuales son gen, alelo y locus. Comencemos por el gen. Un gen es una secuencia específica de ADN que contiene las instrucciones para fabricar proteínas, las moléculas que realizan funciones esenciales en el cuerpo. Los genes son como las recetas que nuestras células siguen para construir las partes del cuerpo. Cada gen ocupa un lugar específico en un cromosoma, conocido como locus. Imagina los cromosomas como largos trenes y los genes como vagones individuales en posiciones específicas. Cada gen se encuentra en un lugar fijo en su cromosoma correspondiente, lo que significa que, por ejemplo, el gen para el color de los ojos siempre está en el mismo lugar, o locus, en todos los seres humanos. Ahora, cuando hablamos de alelos, nos referimos a las diferentes versiones de un gen que pueden existir. Los alelos son los que introduce la variabilidad en los rasgos. Por ejemplo, el gen que determina el color de los ojos tiene diferentes alelos, uno para ojos marrones, otro para ojos azules, otro para ojos verdes, y así sucesivamente. Aunque el gen para el color de los ojos está en el mismo locus en todos los individuos, las versiones que heredan pueden ser diferentes. ¿Qué alelos crees que heredaste de tus padres? ¿Y cómo determinan tus características físicas? Ahora hablemos del fenotipo y el genotipo. El genotipo es la combinación de alelos que un individuo tiene para un gen, mientras que el fenotipo es la expresión física observable de esos genes, es decir, el genotipo es tu código genético y el fenotipo es el resultado visible de ese código. Un ejemplo clásico es el color de pelo. El genotipo de una persona puede incluir alelos para el color rubio o moreno, pero el fenotipo será el color real que se ve, influido tanto por los genes como por el ambiente. A veces, dos individuos con el mismo fenotipo pueden tener diferentes genotipos. Por ejemplo, una persona con ojos marrones puede tener dos alelos dominantes para marrón, o un alelo marrón y uno azul. Pero en ambos casos, el fenotipo será ojos marrones. ¿Sabías que el ambiente también puede influir en tu fenotipo? ¿Conoces algún ejemplo en el que el ambiente haya afectado una característica física? Carácter dominante y recesivo. Un alelo dominante es aquel que se expresa en el fenotipo, cuando está presente, incluso si solo hay una copia. Esto significa que si un individuo hereda un alelo dominante de uno de sus padres y un alelo recesivo del otro, el alelo dominante será el que se manifieste. Los alelos dominantes tienden a ocultar la expresión de los recesivos en heterocigotos. Por ejemplo, en los guisantes que estudió Mendel, el color amarillo de las semillas es un rasgo dominante. Si una planta hereda un alelo para semillas amarillas y otro para semillas verdes, las semillas serán amarillas. Alelo recesivo. Un alelo recesivo, en cambio, solo se expresa en el fenotipo, si el individuo hereda dos copias de ese alelo. Si un individuo tiene un alelo dominante y un alelo recesivo, para un rasgo, el alelo recesivo no se expresará, solo lo hará si ambos alelos son recesivos. En los guisantes de Mendel, el color verde de la semilla es recesivo. Solo las plantas que heredan dos alelos recesivos para el color verde tendrán semillas de ese color. Si una planta hereda un alelo dominante para semillas amarillas y otro recesivo para semillas verdes, el color de las semillas será amarillo. Más ejemplos de rasgos dominantes y recesivos en humanos. Color de ojos. Alelo dominante, ojos marrones. Alelo recesivo, ojos azules o verdes.
Si una persona hereda un alelo para ojos marrones, el dominante, y otro para ojos azules, el recesivo, sus ojos serán marrones. Solo si hereda dos alelos recesivos, ojos azules o verdes, tendrá ese color de ojos. Enfermedades genéticas. Algunas enfermedades están ligadas a alelos recesivos. Por ejemplo, la fibrosis quística es una enfermedad causada por un alelo recesivo. Si una persona hereda un alelo normal y uno con la mutación que causa la fibrosis quística, no presentará la enfermedad, ya que el alelo normal es dominante. Sin embargo, si hereda dos alelos recesivos con la mutación, desarrollará la enfermedad. Dimples, o también conocidos como hoyuelos en las mejillas. Alelo dominante, tener dimples. Alelo recesivo, no tener dimples. Los hoyuelos son un rasgo dominante. Si una persona hereda un alelo dominante para tener dimples, los tendrá, incluso si el otro alelo es recesivo. Si hereda dos alelos recesivos, no tendrá hoyuelos. Capacidad de enrollar la lengua. Alelo dominante, capacidad de enrollar la lengua. Alelo recesivo, no poder enrollar la lengua. Las personas que heredan un alelo dominante para enrollar la lengua lo podrán hacer, mientras las que hereden dos alelos recesivos no podrán enrollarla. Los cromosomas son estructuras que contienen el ADN empaquetado de manera muy compacta dentro del núcleo de nuestras células. En los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, lo que hace un total de 46. De estos 23 pares, uno de los pares es el que determina nuestro sexo, XX en mujeres, XY en hombres, mientras que los otros 22 pares son autosomas. Los cromosomas se organizan en pares llamados cromosomas homólogos. Cada par contiene un cromosoma heredado de la madre y otro del padre. Estos cromosomas homólogos contienen los mismos genes en los mismos lugares, aunque pueden tener diferentes alelos, lo que contribuye a la variabilidad genética. Durante la meiosis, los cromosomas homólogos se separan, permitiendo que cada gameto reciba solo uno de cada par, lo que asegura que cada nuevo organismo tenga una combinación única de genes. Gracias a este proceso, cada persona es única. La meiosis es una de las principales razones por las cuales, incluso entre hermanos, puede haber una gran variedad genética. ¿Sabías que la mitad de tu ADN proviene de tu madre y la otra mitad de tu padre? Sin embargo, la combinación exacta que recibes es única para ti. Los términos homocigoto y heterocigoto se refieren a las combinaciones de alelos que heredamos. Si un individuo tiene dos alelos idénticos para un gen, por ejemplo, dos alelos dominantes o dos alelos recesivos, se dice que es homocigoto para ese gen. En cambio, si un individuo tiene dos alelos diferentes para un gen, se considera heterocigoto. En este caso, si uno de los alelos es dominante, ese será el que se exprese en el fenotipo. Por ejemplo, si un individuo tiene un alelo para el color de ojos marrón, dominante, y uno para el color azul, recesivo, será heterocigoto, pero su fenotipo será ojos marrones. ¿Te has preguntado si eres homocigoto o heterocigoto para algunos de tus rasgos? Hablemos de las diferentes formas en que los alelos interactúan para determinar nuestros rasgos. En la mayoría de los casos, tenemos dominancia completa, donde un alelo domina sobre el otro y se expresa en el fenotipo. Sin embargo, existen otros tipos de relaciones alélicas que son igual de importantes. En la codominancia, ambos alelos de un gen se expresan de manera completa e independiente. Un buen ejemplo es el grupo sanguíneo AB, donde los alelos A y B se expresan igualmente, lo que significa que una persona con este genotipo tendrá características tanto del grupo sanguíneo A como del B. Por otro lado, algunos rasgos se heredan a través de los cromosomas sexuales. La herencia ligada al sexo se refiere a genes que están localizados en los cromosomas sexuales, como el daltonismo o la hemofilia, que están ligados al cromosoma X,
dado que los hombres solo tienen un cromosoma X, son más propensos a expresar estos rasgos recesivos. Es fascinante cómo estos diferentes tipos de herencia pueden influir en la variación genética, lo que hace que todos seamos tan diferentes unos de otros. ¿Conoces a alguien que tenga una característica ligada al sexo, como el daltonismo? ¿Sabías que la probabilidad de tenerla varía entre hombres y mujeres? Relaciones no alélicas. No todos los rasgos dependen de un solo gen o de interacciones simples entre alelos. Las relaciones no alélicas ocurren cuando diferentes genes interactúan para influir en un rasgo. Un ejemplo común de esto es la epistasis, donde un gen enmascara o modifica la expresión de otro. Un ejemplo es el color del pelaje en algunos animales, donde un gen puede determinar el color del pigmento y otro gen puede afectar si ese color se expresa o no. Así, aunque un animal pueda tener un alelo para el pelaje negro, si tiene un gen epistático que previene la producción del pigmento, el pelaje será blanco. Este tipo de interacciones complejas entre genes es una de las razones por las que los biólogos genéticos deben analizar múltiples factores para comprender completamente cómo se heredan los rasgos. Las mutaciones genéticas son cambios en la secuencia del ADN, que pueden afectar a uno o varios genes. Estas mutaciones pueden ser heredadas o adquiridas a lo largo de la vida, y no todas son perjudiciales. Algunas mutaciones pueden ser beneficiosas, permitiendo que los organismos se adapten mejor a su entorno. Existen varios tipos de mutaciones, como las mutaciones puntuales, que afectan una sola base de ADN, o las mutaciones cromosómicas, que afectan a segmentos enteros de cromosomas, dependiendo de dónde ocurra la mutación. El impacto puede ser menor o grave. El síndrome de Down es causado por una mutación cromosómica, llamada trisomía 21, que ocurre cuando una persona tiene una copia adicional del cromosoma 21, 3 en lugar de los 2 habituales. Esta mutación no afecta un gen específico, sino un cromosoma entero. La presencia del cromosoma extra provoca un retraso en el desarrollo físico y cognitivo, además de otros problemas de salud, como defectos cardíacos o digestivos. El síndrome de Down generalmente no se hereda, sino que es causado por un error en la división celular durante la formación de los gametos. Otro ejemplo de mutación genética es el albinismo. El albinismo es causado por mutaciones en genes que afectan la producción de melanina, el pigmento responsable del color de la piel, cabello y ojos. Las mutaciones impiden que el cuerpo produzca suficiente melanina, lo que resulta en una piel muy clara, cabello blanco o rubio pálido, y ojos de color claro. El albinismo se hereda de manera recesiva, lo que significa que una persona debe heredar 2 copias del gen mutado, una de cada progenitor, para manifestar la condición. Las personas con albinismo también suelen tener problemas de visión, debido a que la melanina es importante para el desarrollo normal de los ojos. Las mutaciones también son responsables de la diversidad genética, que es crucial para la evolución y la supervivencia de las especies. ¿Sabías que muchas de las características que observamos hoy en día en los seres vivos son resultado de mutaciones a lo largo de millones de años? Para terminar, hablemos del flujo de información genética, es decir, cómo la información contenida en el ADN se utiliza para producir proteínas, las moléculas que realizan la mayoría de las funciones en las células. Este flujo sigue un esquema básico, de ADN a ARN y de ARN a proteína. El primer paso es la transcripción, donde el ADN se copia en una molécula de ARN mensajero. La ARN polimerasa, una enzima, se une a una región específica del ADN llamada promotor y comienza a construir una molécula de ARN, que es complementaria a una de las hebras de ADN. Una vez que el ARN mensajero está completo, sale del núcleo hacia el citoplasma, donde ocurre la traducción. En este paso, el ARN se lee en grupos de 3 bases, llamados codones, y cada codón corresponde a un aminoácido específico. Los aminoácidos se unen para formar una proteína. Este proceso, conocido como el dogma central de la biología molecular, es crucial para la vida tal como la conocemos. Gracias a él, la información genética contenida en nuestros genes se puede expresar en forma de proteínas funcionales.
Entonces, para resumir, la transcripción es el paso donde se transcribe la información genética del ADN al ARN mensajero, y la traducción es donde esa información en el ARN se usa para ensamblar proteínas. Sin estos procesos no sería posible que nuestras células funcionaran correctamente. ¿Te imaginabas que cada célula de tu cuerpo está constantemente llevando a cabo estos procesos para mantenerte vivo? Hemos cubierto una gran cantidad de información sobre la genética, desde los trabajos pioneros de Gregor Mendel hasta los procesos de transcripción y traducción, que permiten que nuestras células funcionen. La genética no solo nos ayuda a entender por qué somos, cómo somos, sino que también nos ofrece claves para mejorar la salud humana y entender la biodiversidad. La genética es una ciencia en constante evolución, y con avances como la edición genética y la secuenciación del ADN, estamos entrando en una nueva era de la biología, donde podremos entender y tal vez incluso modificar el curso de la evolución.